Hablemos de un ratico del tema de la paz, porque recordarán ustedes la semana pasada ya el gobierno había aprobado esta prórroga para la ley de víctimas por lo menos 10 años más. Y hoy tenemos una invitada, Paula, para hablar de este tema. Creo que esa es la persona indicada para ayudarnos a entender qué viene después de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice que se amplía esa vigencia de la ley de víctimas hasta 2030, pero igual hay algo aquí que a veces no es tan fácil de entender, porque como el gobierno del presidente Duque también estaba adelantando un proyecto similar, pues ahora tiene un trámite que surtir en el Congreso. Saludamos a mi tocaya, Paula Gaviria, muy buenos días, qué bueno tenerla acá, directora de la Fundación Compass, exdirectora de la Unidad de Víctimas y ex consejera presidencial de Derechos Humanos. Bienvenida, muy buenos días. Compass con Z. Compass, con Z, sí señor. Sí, tiene que ver con la paz. Con la paz, pero por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Giovanni y Paula. ¿Cómo le parece esta prórroga del presidente por 10 años más? ¿Era lo que se esperaba? Sí, yo creo que el mensaje político es muy importante. La reparación a las víctimas en un contexto como el colombiano masivo, de tanta degradación, de tanto sufrimiento, al más alto nivel tiene que haber un compromiso con las víctimas. Tal vez se demoró un poco frente a la opinión pública que empezó a presionar esto hace varios meses. Yo, si hubiera sido él, hubiera empezado mi gobierno con la bandera de las víctimas, obviamente en este contexto de construcción de paz que se requería. Pero el pronunciamiento me parece positivo. El Congreso, ya ustedes saben, avanzó, la Cámara con la ponente María José Pizarro avanzó ya, se aprobó ya la prórroga. Yo creería que el presidente debería sumarse a esta iniciativa que ya están dando, que el Senado antes de salir ojalá alcanzaran a dejarla aprobada. Anunciaron también reformas, creo que la ley requiere adecuaciones. El acuerdo de paz previó que la ley ya no podía ser igual a la que fue en el 2011 porque ahora tenemos un acuerdo de paz. La ley debe adecuarse, pero debe adecuarse positivamente, no doctora Gaviria, que usted diga que es interesante que se introduzcan reformas, porque todo lo contrario, yo lo que pensaba es que quizá era riesgoso hablar de reformas en esta ley de víctimas. Claro, el acuerdo al que llegaron en el Congreso, que es precisamente en ese sentido, Paula, es avancemos diciendo prorróguese la ley 10 años más, terreno seguro, pero demos la discusión sobre reformas necesarias. El acuerdo en un capítulo dice que tiene que hacerse un proceso participativo que se hizo con las víctimas para adecuarse. La ley definitivamente tiene cosas por mejorar, ¿sí? Pero no para devolvernos, que un poco ese es el debate y el riesgo. Claro. Si vamos a restringir la restitución de tierras, pues entonces dejémosla como está, ¿sí? Es mejor como está a regresivo. Igual la Corte en el pronunciamiento del 5 de diciembre dijo no puede ser regresivo. Cualquier reforma que hagan tiene que ser mirando para adelante. Eso sí es un seguro. Es un seguro. Eso es un seguro. Pero ¿de verdad hay cosas para cambiar? Yo creo que para adecuar. Ustedes, como saben, la ley como se previó originalmente desbordó un poco las capacidades del Estado. Ustedes saben, en el 2011 se hicieron unas programaciones, se planeó la ley con un universo de víctimas que en el momento más o menos estaba en 4 millones y se preveía que podía llegar a 6. Estamos en 9. ¿Sí? Primer dato. Había un subregistro, pero también el conflicto siguió. Entonces el universo aumentó. 2, la Corte en el 2013 tomó una decisión importante para las víctimas, difícil para el Estado, que fue a los desplazados también se los indemniza con plata. Los recursos de la ley estaban asegurados para indemnizar a todas las otras víctimas, que eran 800,000, un poco, casi 1 millón, pero no para indemnizar a la población desplazada, que son 2 millones de hogares. ¿Sí? Hogares, o sea, multiplíquelo 1 por 5 más o menos. No, se paga el hogar. Se paga el hogar. Se paga el hogar. Pero igual la brecha, en términos presupuestales, la unidad para las víctimas la calculó en unos 100 billones de pesos más que habría que invertir a una ley que ya se ha invertido casi 40 billones. Entonces, el escenario sí es de ajustes, pero ajustes progresivos, digamos, ajustes acordes con acuerdo de paz y ajustes con la reparación de las víctimas y el sentido, digamos, reparador que tiene que tener cualquier medida que se dé en este sentido. Doctora Gaviria, hay ciertas voces que señalan que el proceso de reparación es muy lento. A grandes rasgos, ¿cuál es el paso a paso que se debe surtir para que una víctima pueda acceder a esa reparación? Entonces, primero, Paula, está registrado en el Registro Único de Víctimas. Colombia tiene el registro de víctimas más grande del mundo. Seguro. Estamos hablando de 9 millones y el registro no solamente es un conteo de números, es una memoria histórica, yo digo, del horror, ¿sí? Pero es también la responsabilidad que adquiere un Estado de que oficialmente
reconoce que eso pasó. O sea, es inocultable que aquí hubo conflicto. Que hubo un conflicto interno, es que esa es la importancia de la ley. Son 9 millones de razones para decir que aquí hubo un conflicto interno. Entonces, el registro. Segundo, una vez entra el registro, que la unidad define que sí está dentro de los parámetros de la ley, empieza un proceso de ayuda humanitaria, de atención humanitaria, ¿sí? Después empieza toda su ruta de reparación. Y en la reparación hay una serie de medidas muy importantes para las víctimas. Está la atención psicosocial, que para ellas muchas veces es más importante que la plata. Está la indemnización, dependiendo del delito, unos montos. Está la restitución de tierras también, que es muy importante para mucha población en situación de desplazamiento. Y está una cosa que es muy importante, que es la dignificación. Que el Estado reconozca que le pasó y que haga sentir a la persona como una ciudadana que no perdió sus derechos y que es importante para la sociedad. Hay un nivel simbólico también de la reparación que es muy importante, y por eso es muy importante que todo el Estado esté alineado y la sociedad con la atención y la reparación que merecen las víctimas. Y ahora, una cosa más importante aún, digo yo, el acuerdo de paz y las sentencias que han interpretado y estudiado el acuerdo, dice que la medida de reparación del sistema integral del acuerdo de paz es la política de víctimas. Entonces, las víctimas que están accediendo al sistema integral, a la JEP, a la Comisión de la Verdad, a la unidad de búsqueda, necesitan también ser atendidas por la política de víctimas. Razón de más para prorrogar también la política de víctimas. Doctora Gaviria, no quiero desaprovechar su presencia aquí para preguntarle por las 16 curules. El comisionado de paz dice que va a estar preparando un proyecto de ley para revivir esas 16 curules. Roy Barrera le responde, le dice, hombre, no arme cortinas de humo, esas 16 ya existen, se acordaron desde las negociaciones en Cuba, simplemente póngalas a andar. Y después sale el presidente y dice, no más cargos, más bien que los partidos tengan cierta grandeza e incluyen esas 16 curules. ¿Cuál será el camino ideal para poder revivir esas curules para las víctimas? Yo creo que se ha dilatado demasiado y el mensaje al nivel de la instancia más importante de la política en el país, que es el Congreso, ha sido negativo. O sea, las víctimas no han sentido que su parte en la reforma política, que tiene que ver con esa pérdida de oportunidad de también ellas ser ciudadanas que ayudan a cambiar la realidad del país y ser elegidas y cambiar los destinos de sus comunidades, el Congreso no ha estado a la altura de eso. Se están haciendo como los locos, ¿no? Yo creo que hubo un primer momento en donde se avanzó y pasó esto y donde estamos en esta duda de interpretación frente a las mayorías. Creo que hay mucha razón para decir que la ley fue aprobada, pero si hay esas dudas, entonces pues apurémonos y hagamos una discusión rápida y saquemos ese proyecto de ley. Creo que esa dilación en torno al número de congresistas, en torno a que no crezcamos más el Congreso, son razones que a las víctimas la revictimizan, sinceramente. Yo conozco muchísimas víctimas que tienen unas ideas increíbles para cambiar sus comunidades. La gente de Bojayá, por ejemplo, allá hay unos líderes increíbles en el sur del país, en el centro, en fin, gente que podría hacer maravillas si le dan el chance de ocupar una curul. Doctora Gaviria, me quedé pensando, los 9 millones de víctimas que usted nos dice están registrados para acceder pues, a todo lo que tiene que ver con la reparación de la ley de víctimas. ¿El acuerdo de paz estableció un mecanismo claro para evitar colados allí? Porque mucha gente puede querer meterse allí sin ser víctima, ¿no? Para tener la reparación. No, el acuerdo lo que hizo fue respaldar la política de víctimas y decir, la política de víctimas como está bien, requiere adecuarse, nos vamos con ese registro. No lo vamos a ampliar, lo que vamos a hacer es un mapeo de otras victimizaciones. Eso fue una discusión en La Habana importante. Claro, no debe ser fácil. Fue una discusión importante, pero se dejó, no se amplía el registro, a pesar de que la Corte Constitucional ya sacó una decisión hace poco frente a víctimas de violencia sexual. Hay 3 situaciones que me parece que sí ameritan una consideración especial. Violencia sexual, que en el conflicto se mantuvo oculto. Sí. Ahí hay un tema de subregistro grande. Altísimo. Aunque tenemos ya 15.000, 20.000 registrados, debe haber muchas más personas. 2, víctimas en el exterior. Claro. Para ellas también fue muy difícil los mecanismos, adaptamos la ley, ampliamos los plazos, pero yo creo que hay muchas más personas que se fueron que no se han registrado. Y 3, yo diría también todo el tema del reclutamiento. Digamos, hay muchos niños y niñas que fueron reclutados, que están dentro del registro, muchos de ellos, y el ICBF, pero hay otros que tal vez salieron antes, que no se sabe, en fin, y que ameritan ser también registrados. Entonces, creo que la unidad ya tiene un sistema, Paula,
de cuidado frente a colados. Inclusive hace poco el director actual sacó en medios unas noticias muy importantes de temas de fraudes, también desde las instituciones, desde las mismas víctimas, que hay algunas que abusan de otras. Creo que eso está bastante ya controlado por Fiscalía, las sanciones son altas, la pedagogía que se ha hecho es alta, y creería que el registro debe ampliarse para ciertos hechos como estos que decía, pero el registro ya básicamente está llegando al número total de víctimas del conflicto, que pues es demasiado grande para el gusto, creo que de todos. Doctora Gaviria, uno creería que después de salir de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, de dirigir la Unidad de Víctimas, uno se va a descansar, pero usted se fue a la Fundación Compás. ¿Qué están haciendo allá? Ya, esta fundación es la que crea el expresidente Santos con el Nobel de Paz. Sí. Entonces, básicamente, le estamos contando al mundo lo que pasó en Colombia y sigue pasando. Que sigue siendo un hecho exitoso. Giovanni, a nivel mundial. Muy exitoso. Ahorita estuvimos en la cumbre de Nobeles de Paz y la paz de Colombia era la paz más relevante en el escenario de conversación. Es lo de mostrar. Y de afuera lo ven con más optimismo que nosotros acá adentro. Es que afuera necesitan buenas noticias, ¿sí? En Asia, en África, necesitan, y además procesos bien hechos. Sí. A la gente le sorprende la reacción de la sociedad, lo del plebiscito, la polarización. Dicen, no entendemos cómo no todo el mundo está a favor, pero no importa, son los procesos de la democracia normales para que se asiente la paz. Entonces, estamos en eso, ayer estuvimos en una feria hermosa llevando iniciativas de excombatientes y de víctimas, por ejemplo, que están haciendo productos, café delicioso, cervezas buenísimas. Unos proyectos productivos maravillosos. Maravillosos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde acá? Acompañando esas iniciativas para que la gente que se la está jugando toda por la paz no se sienta sola. ¿Sí? Y dos, me voy a echar acá una cuña personal. Por supuesto. El alto comisionado para los derechos humanos, Antonio Guterres, creó un panel de alto nivel en el mundo que va a funcionar a partir de enero, que lo va a dirigir la señora Federica Mogherini. Y ustedes cuentan con esta colombiana para ser parte de ese panel. Voy a ser parte de ese panel de alto nivel. En el mundo hay mucha preocupación porque hay 41 millones de desplazados, 41 millones de desplazados. Y la agenda un poco se la tomaron los refugiados. Aquellas personas que se quedan dentro de los países en los cinturones de miseria, sin acceso a oportunidades, han sido olvidadas, no solamente a veces en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces, voy a estar allá mostrándole al mundo las buenas noticias de Colombia y trayendo para Colombia recomendaciones sobre cómo podemos abordar este tema. Doctora Gaviria, ¿hay algo, perdóneme Giovanni, que desde Compás, desde esta fundación, se puede hacer para disuadir a los disidentes, para hacerlos entender que estar de este lado de la historia es lo correcto? Porque es que las disidencias es, digamos, como ese efecto colateral que quedó de la firma del acuerdo de paz y le preocupa mucho al país. Paula, precisamente lo que hicimos ayer surgió cuando Iván Márquez sale del proceso. Nosotros en la fundación dijimos, no, acá hay que mandar un mensaje, como un contramensaje, de los que sí están comprometidos. Y yo te digo simplemente ayer, Israel, que es el de la cerveza La Roja, a la gente que iba a la plaza de Usaquén, este señor con una emoción le decía, yo estoy feliz de estar de este lado, yo estoy feliz de haber dejado las armas y las oportunidades que estoy construyendo y que me están dando son lo que yo necesito para mis hijos, lo que necesito para el futuro. De este lado están pasando cosas muy buenas. Yo creo que no vale la pena más sufrimientos. ¿Que ha sido difícil la implementación? Sí, pero no, nadie dijo que iba a ser fácil. Y yo creo que no se puede seguir causando más sufrimiento y miedo, reclutando niños, amenazando gente. Creo que eso ya pasó de moda, el mundo no acepta ese tipo de reivindicaciones y aquí hay muchos que están del lado de la paz y que la están haciendo bien. Independientemente de lo que uno piense sobre la paz, la verdad es que la imagen de ver a excombatientes, excomandantes de las FARC en el Congreso es absolutamente contundente. Es contundente, eso no hay nada que hacer. Contundente. Eso se llama paz. Y usted mira la bancada de FARC, juiciosa. Sí, es juiciosa. Juiciosa, atenta, presentando iniciativas. Yo creo que requieren más acompañamiento, pero están haciendo la tarea. Pues ojalá esos disidentes se metan en el camino de la paz, que realmente sí nos está dejando muy bien ante el mundo. Y para nosotros, doctora Gaviria, es un orgullo que usted esté en ese panel. Gracias. Esperamos tenerla el otro año contándonos cómo le va. Sí, les vamos contando. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz año y feliz Navidad. Lo mismo. Sí, gracias. Gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias.